Hoy ya tenemos nuestra clase, nuestra videoclase. Vamos a ver un poco de patologías esofágicas que habíamos quedado pendientes. Voy a llamarles la lista en este momento, por favor atiendan para que puedan mostrarles, puedan decir presente en el momento que les toque, ¿ok? Les comparto ahí la lista. Ay, Dios, ¿qué hice? Compartir. Ya. Ok. ¿Me atienden, por favor? Alves da Costa, Alves Ernesto, Arana Ríos. Presente. Alves. Isabel. Alves Ernesto. Sí. Ok. Arana. Arana no hay. Ayala. Cadima. Presente. Carvaledo. Presente. Celeide. Ayala, doctora. Presente. Ayala. Celeide Chávez. Chungara. Yaraujo. Gabriel. Presente, doctora. Gabriel. Yaraujo. Gabriel. Cadima, sí, creo que se saltó. Cadima, dije Cadima. Cadima Olmos Gabriel, ¿no está presente? Sí. Ya. Doctora. De Araujo. Presente, doctora. Ya. Gabriel. López Paniagua. Macías. Presente López, doctora. Ya. Amani. Monteiro. Pedra de la Fuente. Presente. Pedraza. Pereira. Rojas. Presente, Rojas. Santos. Santos da Silva. Silveira. No. Silverio. Presente. Ya. Ochoa. Presente. Vargas. Y Vieira. Ok. Doctora. ¿Sí? Doctora. Sí, escucho. Celeide. Ayala igual no puso. Ya. ¿Quién me dice primero? Ayala. Celeide. Ya. Ayala. Ayala está presente. Ya. Gracias. ¿Quién más? Celeide. Celeide Julimare. ¿Dimeide? No, doctora. ¿Perdón? Ah, Celeide. Más arriba. Celeide. Ok. Ya está. Gracias. Ya. Ok. Ya, jóvenes, creo que perdimos un poco de tiempo con esto. Les voy a mostrar ok. Ya. Les voy a mostrar hoy día, hace la última clase vimos lo que son patologías gástricas, todo lo que son patologías gástricas. Entonces hemos comenzado a ver patologías gástricas. Una de sus compañeras me hizo una pequeña observación sobre que faltaban algunas patologías esofágicas y evidentemente sí era así. La anterior quise dar... Pero doctora, ¿sí? Ya fue pasado. Sí, exactamente. Ustedes la anterior vez el día jueves, día en la tarde, ¿se acuerdan? Este tema. Sí. Ya, estuvieron todos presentes, ¿no es verdad? Es que algunos me dijeron, doctora, que estaba fuera de horario, entonces me hicieron esa pequeña observación. De todas maneras,
esto vimos el anterior jueves como una clase extra porque realmente nos faltaba avanzar, que son divertículos esofágicos. Les dije que eran unas dilataciones a nivel esofágica. Voy a pasarla así rápidamente porque esto prácticamente ya lo hemos visto. Para irme a la parte que nos corresponde, habíamos visto el divertículo faringoesofágico de Zenker, la clínica, el examen físico, los métodos complementarios. Les mostré esta imagen que es bien característica del divertículo faringoesofágico de Zenker. Les mostré también la endoscopía, el tratamiento es quirúrgico en todos los casos. Tenemos los divertículos epifrénicos que son muy raros. Y aquí nos quedamos en realidad. Teníamos que entrar a hernia hiatal. Entonces hoy día vamos a ver un poco de hernia hiatal, jóvenes. La hernia hiatal, ¿qué es? Todo lo que es hernia es una protrusión visceral por un agujero anatómicamente constituido. En el caso de la hernia hiatal, es el paso del contenido visceral intraabdominal hacia el tórax a través del hiato esofágico que se encuentra en el diafragma por defecto de la pared del músculo. Quiero hacerles recuerdo de este músculo, que es músculo de la inspiración, el diafragma. El músculo del diafragma es un músculo que tiene características tanto estriadas como una tendinosa. Entonces tiene una parte periférica y tiene una parte central tendinosa que tiene la forma de un trébol. Este músculo es el músculo de la inspiración, divide al tórax del abdomen y en su parte tendinosa presenta 3 agujeros: el orificio aórtico, el orificio de la vena cava inferior y el orificio del esófago. Entonces quiero hacer un auge ahí en la parte del orificio esofágico, porque prácticamente en esta parte, en este agujero, puede haber muchas veces una dilatación por una propulsión que tenga el paciente o por alguna otra patología. Cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, ¿y a qué me refiero con aumento de la presión intraabdominal? ¿Cómo sucede eso, doctora? Preguntará. Bueno, muchas veces nosotros, qué sé yo, pudimos haber tenido algún accidente de manera accidental, que por ejemplo un auto haya pasado encima de nuestro abdomen, o eso es en un estado agudo. Entonces, al pasar un auto por nuestro abdomen, prácticamente el estómago va a querer salir por algún orificio, y este orificio muchas veces es el esofágico. Entonces se sube el estómago, o muchas veces el intestino se entra por ese orificio esofágico. Entonces puede provocar una hernia hiatal. O sea, toda presión intraabdominal que exista en las pacientes puede producir una hernia hiatal. Cuando también a veces de manera asintomática podemos producir una hernia hiatal. Cuando la persona utiliza mucha ropa ajustada, la parte abdominal, por ejemplo, que constantemente está haciéndose fajas de yesoterapia, por ejemplo, colocarse yeso en el abdomen, obviamente, ¿no? Va a agarrar el yeso y te lo va a poner toda la parte tiesa del abdomen y te lo va apretar lo más que se pueda el abdomen. Entonces muchas veces cuando no hay ese espacio para estos órganos tienden a salirse por algún orificio. Puede ser en el caso de las mujeres por el hiato esofágico, muchas veces por el orificio umbilical, o en algunos hombres, si es que hay algunos, por el orificio inguinal. Pero en este caso estamos hablando de la hernia hiatal. Entonces, ¿cuál es la etiología? El deterioro es por un deterioro. Entonces ya hemos dicho que es la protrusión de algún órgano intraabdominal por el orificio hiatal o esofágico, ¿ya? Entonces el deterioro de esta estructura de la membrana freno-esofágica, eso es lo que se produce. ¿Cuándo se puede producir una hernia hiatal? Cuando hay obesidad, cuando hay embarazo, la edad, fumar, vomitar, la falta de ejercicio y cirugías anteriores en el área. La obesidad, ¿por qué, jóvenes? Porque muchas veces hay una dilatación también en estos orificios, en estos órganos,
los órganos tienden a dilatarse cuando una persona es obesa. Entonces, cuando hay una propulsión o algo en el nivel abdominal, puede producirse la hernia hiatal. En el embarazo, jóvenes, porque sí o sí el útero comienza a crecer por el bebé, ¿no es verdad? Entonces, aprieta todos los intestinos y muchas veces estos intestinos pueden pasarse a la parte esofágica. La edad es una constante. Personas que después de los 40, 50 años se pierde esa contractura muscular, entonces muchas veces esto puede producir igual una hernia hiatal. Fumar, vomitar, personas que se producen constantemente el vómito, provocan de que haya esta reacción y se pueda producir una hernia hiatal. La falta de ejercicio y cirugías anteriores en el área. ¿Ya? Tenemos principalmente dos tipos de hernia hiatal. Tenemos la directa o deslizante y la tipo 2, que es la indirecta o paraesofágica. La tipo 1, fíjense la imagen, es cuando una porción, fíjense, cuando una porción del estómago penetra en el tórax, llevando consigo la unión gastroesofágica y encontrándose la misma por encima del diafragma. Fíjense cómo el estómago ha salido por el orificio hiatal esofágico y prácticamente se ha deslizado una parte del estómago hacia el tórax. Entonces, esa es la tipo 1, directa o deslizante, pregunta de examen. La tipo 2 es o indirecta o paraesofágica, ocurre una herniación de parte del estómago, generalmente el fondo gástrico, pero la unión gastroesofágica permanece en su lugar anatómico. Entonces es cuando, la paraesofágica es cuando puede ser igual una parte del estómago, en este caso la unión gastroesofágica, pero salirse al lado del esófago, no juntamente con el orificio gastroesofágico. Entonces por eso se llama paraesofágica, porque se va al lado del esófago. Y tenemos la tipo 3 también, que muchas veces es posible, que es la mixta, que es una combinación de la tipo 1 y 2 y se caracteriza por la herniación tanto de la unión gastroesofágica como de la curvatura mayor del estómago. ¿Cuáles son los síntomas, jóvenes? Entonces ya sabemos qué es una hernia hiatal, es el deslizamiento de un órgano intraabdominal por el orificio hiatal esofágico. ¿Cuál es la etiología? La etiología es el embarazo, la obesidad, fumar mucho, vomitar, cirugías anteriores, falta de ejercicios, todo eso, ¿no? Hemos visto cuáles son los tipos de hernia, la tipo 1, que es la deslizante, la tipo 2, que es la paraesofágica, y la tipo 3, que es la mixta. Entonces, una vez viendo eso, vamos a ver la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología característica de este paciente? Puede ser esta asintomática. Muchas veces ustedes se van a fijar que hay muchos pacientes que son asintomáticos. Puede producirse también por una acidez gástrica, un reflujo gastroesofágico, dificultad para deglutir porque la persona no va a poder tragar, dolor en el pecho, dificultad para respirar y eructos. ¿Ya? Entonces, así es como se presenta. Normalmente estos pacientes presentan dolor en el pecho, ¿ya? Y presentan bastantes eructos. Puede haber reflujo gastroesofágico. El diagnóstico, una vez que el paciente venga con esa sintomatología, de eructo, de dolor retroesofágico, vómito y reflujo gastroesofágico, entonces nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Ustedes saben que todos estos pacientes nosotros les pedimos laboratorios de rutina. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico laboratorial, en realidad no hay un laboratorio específico que nos diga que el paciente tiene una hernia hiatal. No hay un laboratorio específico como los anteriores. El diagnóstico de este tipo de patología es netamente imaginológico, ¿ya? Entonces, son de dos. Se hace el esofagograma, que es
la radiografía contrastada del esófago, que ya se los había mostrado en acalasia, se los había mostrado en reflujo gastroesofágico, se los mostré en un divertículo de Schenker, en divertículos epifrénicos. Entonces, ¿cómo se trata este estudio imagenológico? El paciente consume algún tipo de contraste y al consumir ese contraste, la persona va tomando radiografías de la parte contrastada. Entonces ahí se pueden fijarse, fíjense que esta es una imagen característica de una hernia hiatal paraesofágica. Fíjense, parte del intestino del colon se ha ido y ha subido por por la parte del esófago. Se puede pedir también una endoscopía digestiva que te puede ayudar a ver, pero muchas veces hay que tener mucho cuidado porque algunas veces se ha producido algún tipo de perforación, ¿ya? Y bueno, para terminar, la parte de esófago jóvenes, hoy día pueden hacerme todas las dudas en este primer encuentro de patologías esofágicas. Entonces, voy a terminar con tumores esofágicos o cáncer de esófago. ¿Qué es los tumores esofágicos o cáncer de esófago? Es la displasia del tejido esofágico, ¿ya? Con la excepción de los leiomiomas, representan una curiosidad médica. Tenemos distintos tipos, los benignos y los malignos. Los benignos, que son los leiomiomas, los fibromas, los lipomas, hemangiomas, neurofibromas, linfangiomas, papilomas escamosos y los pólipos inflamatorios o pseudotumor inflamatorio. Y tenemos los tumores malignos, que el más frecuente es el carcinoma escamoso. Nosotros muy poco encontramos tumores benignos jóvenes, más es tumores malignos. Entonces, es lo que más se encuentra, los malignos, ¿ya? El carcinoma escamoso es uno de los tumores o cáncer que se presenta, sobre todo en los pacientes mayores de 50 años. Yo les he dicho que siempre una de las preponderantes es la edad. Entonces, fíjense que estos pacientes son mayores de 50 años. Es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. Tiene una alta incidencia en China, en Puerto Rico y en Sudáfrica, y afecta más a negros que a blancos. Si me preguntan por qué, no lo sé. Normalmente siempre se dice que la raza negra tiene algunos factores genéticos que no son iguales a la de la raza blanca, entonces hay una preponderancia genética en ese sentido. La etiología. Una vez ya sabemos qué es el cáncer y cuáles son los tipos de cáncer, ¿cuál es la etiología? Hay factores dietéticos, ambientales, implicados sobre la base de una predisposición genética. Los factores dietéticos, tenemos el déficit de la vitamina A. Déficit de la vitamina, fíjense que las personas que tienen déficit de vitamina pueden tener cáncer de esófago. ¿Como qué vitaminas? La vitamina A, la vitamina C, las riboglobinas, la tiamina y la peridoxina. El déficit de algunos oligoelementos como el zinc y el molibdeno. Contaminación de los alimentos por hongos, que es un carcinógeno, y alto contenido de nitritos y nitrosamidas. Sobre todo principalmente jóvenes, la causa del carcinoma escamoso esofágico se da mayormente por el alto contenido de nitritos y nitrosamidas. Y ustedes me preguntarán, doctora, ¿dónde encontramos esos nitritos y nitrosamidas? Lamentablemente están en aquellos alimentos que más nos gustan, las carnes asadas y los enlatados. Bueno, enlatados, yo no soy muy gustosa de los enlatados, pero sí de las carnes asadas. Entonces, fíjense que las carnes asadas, al ser estas cocidas en carbón, ese mismo carbón y la parte metálica desprende un tipo de químico que se prende a la carne, y esas son las nitrosaminas. Entonces, prácticamente aquellas personas que somos gustosas de la carne asada, hay una tendencia, ¿no? Siempre y cuando no abusemos con ese tipo de alimentos. El estilo de vida, el consumo del alcohol, el consumo del tabaco, es otro preponderante. Jóvenes, trastornos esofágicos, una esofagitis de larga evolución como la acalasia,
Los factores predisponentes, siempre hay una predisposición genética, ¿ya? Racial. ¿Qué quiere decir esto? Si mi papá tuvo cáncer, si mi mamá tuvo cáncer, o si mi abuelito tuvo cáncer. Siempre hay una predisposición genética, hay un tipo de genotipo que es el P450, que prácticamente es un gen que te pasa de generación a otra generación, entonces puede producir algún tipo de cáncer y hay un factor predisponente para que la persona desarrolle algún tipo de cáncer si es que alguien de la familia cercana lo ha tenido. La enfermedad celíaca de larga evolución es otra, y la epidermólisis ampollosa. Macroscópicamente, inicialmente son pequeños engrosamientos blanquecinos, grisáceos de la mucosa. Después de meses o años se convierten en masas tumorales que pueden tener 3 patrones: prominente, plano, ulcerado. Eso normalmente nosotros jóvenes no lo vamos a ver, la parte macroscópica, pero sí nos las pueden informar en la endoscopía. Cuando nosotros solicitemos a un paciente por algún tipo de patología que tenga, que ya hemos tratado, como un reflujo gastroesofágico, y que este no ha mejorado, por más que le hemos dado tratamiento para el Helicobacter pylori, le hemos dado tratamiento para su esofagitis, para su reflujo, antiácidos, omeprazol, y el paciente no ha mejorado, entonces en esos casos pedimos una endoscopía. Yo ya les había dicho en las anteriores patologías. Y si hay el antecedente o el factor que el paciente sea un paciente adulto mayor a 50 años, con más razón pedimos una endoscopía de control. Entonces, cuando el endoscopista, normalmente siempre nosotros, por más que tenga 40 años, pedimos endoscopía más toma de biopsia. Pero a veces la biopsia siempre tiene otro costo. Entonces muchas veces pedimos solamente la endoscopía para ver qué es lo que tiene el paciente, y el endoscopista, si encuentra algo, puede hacer una biopsia, ¿ya? Generalmente se detecta en estados avanzados y la mayor parte son moderados o bien diferenciados. La evolución de comienzos insidiosos sobrevive hasta los 5 años. Fíjense que es muy poca la gente que sobrevive hasta los 5 años. El tratamiento se puede hacer cirugía y radioterapia siempre y cuando el paciente esté en un T1, N1, M0. O sea, de ahí les hablo de la clasificación TNM. Si estamos en tumor in situ que no sobrepasa la submucosa, se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Pero jóvenes, normalmente la gente nunca viene en un estado inicial, siempre viene cuando ya el cáncer está avanzado, netamente avanzado, ¿ya? Y muchas veces, cuando ya está metastizado, ¿ya? La metástasis a ganglios, hígado y pulmón, porque es el lugar más cercano, es mucho más preponderante. El adenocarcinoma es otro tipo de cáncer que se da en pacientes mayores de 40 años, es más frecuente en hombres que en mujeres, igual que el carcinoma escamoso, y es más frecuente en blancos que en negros, al contrario del cáncer escamoso. Consultan por disfagia, por disminución de peso, por hemorragia, por dolor torácico, vómitos. El pronóstico es de muy mal pronóstico, y otros como el cáncer de los melanomas, tumores endocrinos y carcinomas. Jóvenes, con eso hemos terminado la parte de esófago. ¿Qué patologías hemos visto en esófago? Les recuerdo, para que vayan tomando nota y no me estén preguntando, doctora, ¿de qué es el examen? Entonces vayan tomando nota, jóvenes, vayan estudiando lo que les recomiendo. Nuestros temas avanzados ya han sido esófago, enfermedad de reflujo gastroesofágico, acalasia. Hemos visto los trastornos motores del esófago, hemos visto esofagitis, hemos visto divertículo epifrénico y el de Zenker. Acabamos de ver hernia hiatal, cáncer de esófago. Entonces, prácticamente hemos visto aproximadamente 7 patologías en esófago. Y el anterior miércoles he avanzado con ustedes patologías, he comenzado a avanzar patologías gástricas como gastritis aguda, gastritis crónica,
y, y también úlcera gástrica. Hoy a nuestra segunda hora voy a avanzar también la parte gástrica, pero todavía quiero mostrarles un caso clínico más ahorita y quiero escuchar sus preguntas sobre esófago. Sin embargo, el tiempo que me queda son 6 minutos, creo, 7 minutos. Entonces, si tienen alguna consulta, jóvenes, ahorita me la pueden hacer y retornamos en unos 5 minutitos nuevamente porque quiero mostrarles un caso clínico para terminar con esófago. Escucho. Escucho, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tenga alguien? ¿Ninguna? ¿Quedó todo claro de esófago? Jóvenes, ¿todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctora, gracias. ¿Cómo? Ya. En vista que no hay duda, no hay nadie Doctora, tiene... usted va a pasar la diapositiva, ¿sí? Ya las pasé al grupo, mi amor, ya las pasé. Ya las pasé al grupo, está también en la Ya, plataforma. gracias. Los videos también están en plataforma. Todo ya está en el grupo y en plataforma. Todas estas diapositivas ya están, ¿ya? Entonces, pero ahorita, denme 5 minutos, jóvenes. Les vuelvo a mandar una nueva invitación. Quiero mostrarles un caso clínico sobre esófago. Si tienen alguna duda en esófago, díganmela en este momento. Y ahorita los veo para un caso clínico que es algo muy cortito y con eso terminamos nuestra primera clase y nos veríamos en la noche, a eso de las 7:15, si no me equivoco, nos toca nuestra segunda reunión. Entonces, para poder avanzar, terminar con la parte gástrica también, ¿ya? Entonces, jóvenes, si no hay alguna duda, me dicen para que terminemos y ahorita en unos 5 minutos reanudamos para que yo les muestre un caso clínico, ¿les parece? Sí. Respondan, pues, no hablan nada. Sí, doctora, no se preocupe. Siga Ya. nomás y ya envía el otro link. Ok, listo. Nadie va- Entonces. nadie